Muy buenas tardes. Tenemos la oportunidad hoy de estar acá con Elio Rosero, novelista nacido en Bogotá, que ya a la fecha cosecha una docena de novelas. Elio Rosero es reconocido por la crítica y por el gran público como uno de los escritores nacionales capaz de un lirismo narrativo tan intenso y una fuerza dramática con la cual dota a sus personajes. Realmente es un referente ineludible en las letras nacionales. Insisto, es una de las obras más poderosas, creo yo, que se han estado en el país. Y me gustaría, maestro, inicialmente darle las gracias por estar aquí. Esto es para la Universidad de Cartagena, la entrevista. Y quería iniciar preguntándole por su relación con la poesía. Bueno, pues ante todo gracias por su invitación y la oportunidad de comunicarme con los alumnos de la universidad. Sí, la poesía ha sido para mí algo significativo desde mis comienzos, no de escritor, sino de lector. Soy un lector permanente de poesía. No solamente me inclino por la lectura de novelas y de cuentos, sino permanece a mi lado un volumen de poesía como un alimento mucho más espiritual, por supuesto, que la prosa, de un trabajo más depurado en el sentido de la palabra, del estilo, el ritmo. Maestro, en ese sentido, me gustaría preguntarle cuál cree que sería el poeta que quizá más intensa influencia le produce. Bueno, exactamente influencia no lo podría decir. Han sido varios los poetas que me gustaron desde niño. A mí me encantaba la cadencia de León de Greiff cuando estaba en el colegio. Me sabía y todavía me sé poemas de memoria de León de Greiff, Porfirio Barba Jacob. Ya en la universidad, ya más maduro, conocí y me deslumbró la poesía de Aurelio Arturo, y sobre todo porque el paisaje de Aurelio Arturo es el paisaje de mi madre. Ella nació en San Pablo, Nariño, cerca de La Unión, donde nació Aurelio Arturo. Ese verde que describe Aurelio Arturo es el que yo vi de niño cuando iba con mi madre a los sitios de sus mayores, de mis abuelos, en San Pablo, en La Unión. Entonces quedé encantado con la poesía de Aurelio Arturo y sobre todo enaltecido porque es un poeta nariñense y yo creo que de una u otra manera hemos trabajado mediante las palabras en esa misma región espiritual que es Nariño, su cultura, los Andes, la melancolía de la música, las nodrizas, en fin. Me gustaría que habláramos un poco de este libro, de uno de sus primeros libros. Mateo Solo es la primera de mis novelas. A veces no la menciono como primera de mis novelas porque tú mismo lo podrás ver, es prácticamente un relato o un cuento largo, podría interpretarse así, pero también tiene la estructura de una novela. Y es la primera de una trilogía que titulé Primera Vez. La trilogía tiene ese hilo interno que es la niñez, la infancia y la adolescencia. Mateo Solo es un niño encerrado por su tía Cecilia, no puede salir de la casa y mira el mundo a través de la ventana. Esa es la desesperación intrínseca de la novela. Juliana los mira, es el amor de dos niñas de 10 años, es el erotismo, el descubrimiento de la primera vez, del amor, de la caricia, y El incendiado, la tercera, ya es el mundo de los adolescentes en el colegio religioso donde yo estudié, uno de los tantos colegios religiosos donde estudié, el Agustiniano del Norte. Esas tres novelas están hilvanadas alrededor de la infancia, pero no son novelas para niños, por supuesto, aunque sus protagonistas son niños. Y yo creo que mi propósito de escritor era que esos personajes fueran realmente niños en todas sus manifestaciones vitales, en su manera de hablar, en su mirada ante el mundo. Mateo Solo fue la novela que me dio el tono para adelantar las siguientes dos novelas, Juliana y El incendiado.
Yo creo que por eso es tan importante, es la primera de mis novelas o el primer relato que escribí con una consistencia determinada y donde prácticamente ya me solté como narrador. Escogió usted precisamente una primera voz, es el niño directamente el que habla. Esa decisión narrativa, estructural, lo que llamaríamos la ilusión del tiempo que construye el escritor, es en su caso una discusión inicial del germen de la idea o viene después en su proceso? Yo creo que viene después, aunque aquí la elección de la primera persona es determinante en las tres novelas. El Incendiado está en primera persona de plural, hablan varios personajes, nosotros. En cambio, en las dos anteriores, Juliana y Mateo sí está alentando la primera persona. Pero las tres novelas son una indagación que también preparan el mundo posterior de mis novelas. Todas las novelas de un solo autor están ligadas subterráneamente. La primera causa la segunda y así sucesivamente, de manera que la última novela de cualquier escritor es la consecuencia de todas las anteriores. Todas son como un diálogo entre ellas, a pesar de que manejen espacios distintos, otros personajes distintos, opuestos. Está por allí algo que las unifica y es el mismo escritor, su mirada, su vida, su cultura, su memoria. Hablemos ahora un poco de Plegaria por un Papa envenenado. Y precisamente a propósito de eso que dice, esta continuidad entre narración y narración, entre historia y historia. Usted acá ofrece al final un infierno. Y en este infierno se nos relata que para estos personajes que están allí, más altos, más importantes unos que otros, ¿cierto? Jerarquizados de algún modo están estos espíritus. Para estos personajes el infierno consiste en escribir esa página añorada y que se les borre esa página, olvidarla. Háblenos un poco de eso. Esa escena, ese fragmento de la novela que tú has descrito fue como una especie de pesadilla que yo tuve sobre que trabajaba una página, la repetía, casi que con dolor y sufrimiento, y sin embargo después de terminarla y haber logrado lo mejor para mí, pues de la literatura mía, veía que se incendiaba, se desaparecía ante mis ojos. Y fue reiterado y me ocurrió escribiendo La plegaria por un Papa envenenado, que podría ser la desolación de cualquier escritor que después de trabajar y elaborar mucho una página, vea cómo se consume ante sus ojos. Es algo anecdótico, digamos que es un cuento fantástico que yo inserté dentro de esa novela, Plegaria por un Papa envenenado. Sí, así como le puede ocurrir a un escultor que esculpe algo prodigioso y ve que de un momento a otro esa piedra se espuma. Podríamos decir, maestro, que esta es su novela más experimental en términos narrativos. Aquí yo veía con curiosidad, porque venía de estas otras, veía que usted incluye un coro de prostitutas en medio de la narración. Un coro que yo veía casi jugando un diálogo con una visión de coro antiguo. Las prostitutas narran las desgracias del protagonista. Sí, podría definirse como un propósito experimental, como tú lo señalas, La plegaria por un Papa envenenado, que hace original frente a las demás obras, que a veces son bastante lineales, van de principio a fin, que relatan una historia sin demasiadas alteraciones. O tal vez las hay, pero son de otro tipo, son de otras indagatorias, de otras búsquedas. Pero en el caso de este coro y todo, a mí siempre me ha gustado la literatura clásica, los clásicos como Dante, como Homero, ya mencioné, y siempre he tratado de recuperar esas voces en mi propia voz literaria, porque me alimentan, porque me hacen avanzar, me confortan. Maravilloso. Quisiera que habláramos un poco de los ejércitos. Esta novela quizá es una donde más escarba usted en la herida nacional, en la tragedia colectiva que nosotros vivimos. Esa tragedia que para algunos no lo es tanto, ¿cierto? Porque viven quizá de espaldas a ella, no les ha tocado experimentar ese dolor. Pero en este libro, en las primeras páginas, sí, siente uno que está en medio de una ensoñación edénica,
paisaje en perfecciones, en purezas, esa belleza intensa, luminosa que tienen algunas de sus páginas. Sin embargo, progresivamente la novela va decayendo en una sensación comunicada al espectador, al lector, de desesperanza, de tremendo desasosiego. ¿Qué relaciones guarda usted con una mirada positiva del mundo? ¿Hay algo que nos salve quizá en medio de esta destrucción, de esta espiral de horror? No sé qué va a pasar. Cuando yo publiqué Los Ejércitos, un crítico dijo que cuando se lograra la paz en Colombia, el libro ya no tendría razón de ser. Que me parece, sí, bastante no acertado de parte de ese crítico. Yo creo que ahora las cosas han empeorado. Yo pensaba que hace unos 14 años que me hicieron una entrevista sobre Los Ejércitos, que estábamos tocando fondo, pero parece que seguimos tocando un fondo todavía más profundo que el anterior. Y hay que luchar porque se establezca el diálogo, por no dejar morir esa paz. Hablemos un poco de La carroza de Bolívar. Esta, para muchos críticos, es quizás su obra más ambiciosa. No creo que se refiera a las dimensiones, que es un texto un poco más extenso. Es esta sensación que tiene uno de estar frente a un edificio construido con mayores elementos, como si estuviera más adueñado de sus recursos, de sus elementos expresivos. Y se adentra entonces usted ahí a escarbar en algo que pudiéramos llamar pastosidad, una idiosincrasia de esa región, pero también de algún modo funciona como una radiografía de la colombianidad. Bueno, la novela la estuve pensando durante muchos años, hice intentos de empezar a resolverla, pero fallidos. Cuando te digo desde hace varios años, alrededor de los 30 años, cuando tenía 30 años, hice un intento de referirme a Bolívar, a Nariño, a los carnavales, y no fue nada fructífero. Pero tampoco me desesperé, guardé algunos fragmentos originales y con el tiempo la lectura de José Rafael Sañudo, de diversos historiadores, de Carlos Marx, alrededor de la figura de Bolívar, y también el recuerdo de los testimonios de mis mayores, de mi papá, de mis tíos, que hablaban de la primera masacre que hubo en Colombia, en la historia de nuestra nación, en Nariño, en Pasto, lo que llamamos la Navidad Negra, cuando Bolívar ordena que se acabe, se arrase con Pasto. Esos fueron los detonantes que me impulsaron para poder avanzar en una novela que sí fue siempre ambiciosa, porque logré o quise sobre todo tratar de mantener esas dos historias paralelas. Nariño, Pasto en 1966 y hace 200 años en la época de Bolívar, 1822, cuando ocurrió la masacre y la Navidad Negra. Maestro, en una entrevista que puede verse fácilmente en YouTube, conversa Neftalí Ricardo Reyes Neruda con García Márquez a propósito de la relación periodismo-poesía. El colombiano se identifica como militante del periodismo, más cercano a un tipo de narración informativa, mientras que Neruda dice, en cambio, que participa de una mirada poética más que periodística. ¿Qué relaciones ve usted, hablando nuevamente de La carroza de Bolívar y de una investigación que tiene mucho de colecta de información? ¿Qué relaciones ve usted entre periodismo y poesía? Depende del periodista. En el caso de García Márquez, en esa conversación que tú me describes con Neruda, pues yo creo que García Márquez es un escritor y que tiene mucha poesía, una poesía permanente en toda su prosa. Es un periodista, si lo leemos, sus artículos, sus reportajes, sus crónicas, donde alienta la poesía. Entonces es una relación permanente. En otros autores no ocurre igual, son solamente periodistas, son objetivos, no dan ninguna información o un adelanto poético, ni mucho menos, o literario. Hay periodistas que trabajan sus crónicas como si fueran un género literario y son muy logradas, y otros que son más descarnados y solamente van
al asunto, a la realidad. Eso es lo que yo considero, lo que veo. Maestro, le quedamos agradecidos por habernos permitido estas palabras. Han sido realmente iluminadoras en medio de su obra. Esperamos realmente que el resto de la estancia en la ciudad sea grato para usted. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Gracias.